Hola amigos, en este vídeo vamos a aprender a cambiar los dos mecanismos de esta cisterna, ¿vale? Una cisterna que tiene un mecanismo de llenado, que es este, el grifo flotador, y un mecanismo de vaciado. Ambos están defectuosos y vamos a cambiarlos. En este caso, en esta cisterna, la tapa se levanta simplemente así. Veis que luego tenemos aquí conectado el cable que es el que acciona el circuito de vaciado. En otro tipo de cisternas tendremos que quitar los botones y desenroscar un anillo de plástico para poderlo levantar. Bien, una vez que lo tenemos levantado, vamos a desenganchar el cable, que es este que va por dentro de este tubo, que acciona el mecanismo de vaciado. Para eso tenemos aquí dos pestañas amarillas, aquí una y por este lado otra, que lo que tenemos que hacer es las tenemos que subir, y una vez que las tenemos subidas el cable está liberado, ¿vale? Fijaros que en esta posición lo que hacen es aprisionan este pequeño tornillo y en esta otra lo liberan. Por lo tanto, la tapa la retiramos, de momento no la vamos a usar. Una vez retirada la tapa ya podemos trabajar sobre la cisterna. Antes de empezar nada, lo primero que vamos a hacer es cerrar la llave del vaso de agua. Ahí lo tenemos. Y también vamos a desconectar este latiguillo con una llave inglesa pequeña. Tenéis la mano una fregona porque siempre cae un poquito de agua. Y también nos vamos a fijar en este tornillo. ¿Veis? Tiene una tuerca de plástico, tiene este y otro igual en el otro lado, ¿vale? Vamos a desatornillar los dos para poder levantar el depósito de la cisterna. Una vez que hemos cerrado la llave de paso de agua y hemos desenganchado el latiguillo, el siguiente paso es vaciar la cisterna. La dejamos sin agua completamente y ahora tenemos que quitar los tornillos, ¿vale? Este que veis aquí, con el cable a lo mejor no se ve, y ese otro que veis ahí, ¿vale? Con un destornillador plano sujetamos el tornillo por arriba para que no gire libremente, y luego con la otra mano desenroscamos la tuerca de plástico que hemos visto por la parte de abajo. Vale, este ya está. Bien, fijaros, ya está fuera la tuerca, la arandela de metal y la arandela de plástico. Hacemos exactamente lo mismo con este tornillo. Bueno, recapitulando los pasos básicos que hemos dado, lo primero que hemos hecho es retirar la tapa de la cisterna, dejarla descubierta. Lo segundo que hemos hecho es cortar la llave de entrada del agua, desenganchar el latiguillo, vaciar la cisterna y después desenroscar las tuercas de plástico y quitar los tornillos que mantenían unida la cisterna al inodoro. El depósito de la cisterna ahora mismo ya está liberado y es tan sencillo quitarle como tirar solamente eso. Tened cuidado porque todavía tiene algo de agua en el interior. ¿Veis? Fijaros ahí que todavía tiene algo de agua en el interior, que lo vamos a tirar, y a continuación ya vamos a cambiar los mecanismos que componen la cisterna. He bajado el depósito de la cisterna a la mesa del taller para trabajar más cómodamente con ella, y lo primero que vamos a hacer es quitar esta tuerca y esta punta de goma, que es la que impide que se vaya el agua
entre la cisterna y el inodoro, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta en este proceso el volver a reponer todas las juntas perfectamente para que no se escape una sola gota de agua. Y luego tenemos que desenroscar esta tuerca de plástico que vemos que es la que sujeta todo el sistema de vaciado, ¿vale? Si no podéis hacerlo a mano, podéis utilizar una llave inglesa lo suficientemente grande, pero tiene que ser muy grande, o en su defecto una llave de pico del oro, como esta que tengo yo aquí, aunque esta quedaría un poco pequeña, pero sería suficiente. ¿Veis? O también una llave para sifones, pero esta es menos conocida. Pero es muy práctica porque ocupa muy poco tamaño y tiene una gran abertura, como podéis ver. ¿Veis? Una vez que lo tenéis aflojado, sujetamos con una mano el mecanismo por el interior y por la otra desenroscamos. Bien, pues ya lo tenemos y se me ha desmontado esto. Y este es el mecanismo de vaciado. A continuación vamos a extraer el mecanismo de llenado, o también llamado grifo flotador. Lo primero que vamos a hacer es quitar el latiguillo. Una vez retirado el latiguillo, tenemos que quitar esta tuerca. Esta tuerca igual, la podemos retirar con la mano, pero si vemos que está muy fuerte podemos utilizar la llave de pico del oro hasta que la aflojemos un poquito y luego ya con la mano sale. Este es el mecanismo de llenado, o también llamado grifo flotador. ¿Por qué? Porque incorpora aquí un flotador que cuando sube el nivel del agua, el flotador sube, acciona aquí un mecanismo que es un grifo y para la entrada del agua de llenado a la cisterna. Para la sustitución de los mecanismos yo he elegido estos dos kits, ¿vale? Que son muy completos, como podéis ver aquí. Este es el grifo flotador, bien, y tenéis que tener la precaución a la hora de comprar el mecanismo de que la cisterna puede tener dos opciones para conectar el grifo flotador. Uno puede ser por la parte inferior de la cisterna, como es en nuestro caso, que la conexión, si os habéis fijado, va en la parte inferior, y otra es que vaya conectada en los laterales. Puede ser tanto en el derecho como en el izquierdo. Incorporan aquí un agujero y el grifo flotador es una especie de L. En este caso el mecanismo que yo he comprado se puede adaptar tanto para la toma inferior, como veis aquí, como la toma superior, desenroscando esta pequeña pieza de un sitio y enroscándola en el otro. La verdad que son unos kits muy completos porque vienen con la explicación del mecanismo, cómo se regulan, y se pueden adaptar a cualquier tipo de cisterna prácticamente. También tendréis que tener en cuenta la conexión de la toma de agua. En este caso es de 3 octavos. Si os fijáis aquí, 3 octavos. 3 octavos es la tuerca donde engancha el latiguillo, ¿vale? Vamos a extraer el mecanismo y os lo explico. Es un mecanismo bastante compacto, como veis aquí. Y esta es la pieza que yo comento que puede servir tanto para la alimentación inferior, enroscándola aquí, como la superior, enroscándola aquí. De esta manera podríamos poner el grifo en el lateral de la cisterna, y si lo conectamos abajo, la toma es inferior. ¿Vale? Lo que decía de los 3 octavos hace referencia a esta tuerca. Esta tuerca es de 3 octavos, es decir, para un latiguillo de 3 octavos, que es este que tengo yo aquí. ¿Veis? Si nos fijamos, el mecanismo que yo he cambiado era de media.
la de 3/8 no nos vale para este mecanismo, se nos queda pequeño. Y el latiguillo que teníamos incorporado en la cisterna es de media en un lado, el que va conectado aquí, como podéis ver, y de 3/8 en el otro. La toma que tenemos en el grifo de la pared es de 3/8 y la toma del grifo flotador es de media. Ahora bien, yo el mecanismo que he cogido es de 3/8, por lo tanto voy a utilizar un latiguillo de 3/8 en un lado y de 3/8 en el otro para conectarlo a la toma de agua de la pared. Bien. Si vosotros queréis conservar el mismo latiguillo, que es perfectamente posible porque se encuentra en muy buenas condiciones y dura mucho tiempo, tenéis que pedir cuando vayáis a la tienda de suministros de fontanería que ordene un grifo flotador con una toma de media, ¿vale? Y de esa manera podríamos reutilizarlo. Yo, para poderos explicar en qué consistía la toma de media y de 3/8, voy a utilizar un latiguillo de 3/8. El funcionamiento va a ser exactamente el mismo, lo único que cambia es el tipo de conexión que tenemos. Y ahora vamos a desembalar el mecanismo de descarga, ¿vale? Si os fijáis aquí dice universal, es decir, que vale para cualquier tipo de cisterna. Y también es muy importante que incorpore un mecanismo ahorrador de agua, es decir, podemos descargar la cisterna entera, es decir, toda su capacidad, o podemos descargar la mitad de agua. Y esto además se puede regular con este tipo de mecanismos. Del mismo modo que el anterior, como veis, está todo bien especificado, el montaje, lo tenéis en prácticos esquemas, cada paso, incluso la regulación del mecanismo de vaciado. Las cajas las retiramos. Bien, y vamos organizando. Fijaros que esta es la toma inferior. Esto es de la parte del botón donde pulsamos. Este es el botón. Fijaros lo que os decía, la carga entera o la media carga. Y fijaros, aquí viene una parte, yo diría, que es muy importante, que son incorpora toda la tornillería para sujetar el depósito de la cisterna al inodoro, lo mismo que hemos quitado antes, ¿vale? Que luego la vamos a poner otra vez. Y las juntas de estanqueidad. Esta es la que va entre el tanque de la cisterna y el inodoro, y esta junta va colocada aquí para impedir que el agua que está contenida en la cisterna se filtre por la rosca de la tuerca de vaciar. Vamos a empezar a montarlo todo, vamos a quitar las partes que no son necesarias para trabajar con mayor comodidad. Vamos, la cisterna. Fijaros lo que os decía de la toma del agua, está aquí, y en otras cisternas puede estar en los laterales. Vamos a comenzar colocando la tuerca de vaciado. Esta tuerca de vaciado va con una junta, que es esta, que tenemos que colocar aquí. Vale, a continuación introducimos la tuerca por dentro. Con eso será suficiente. Y luego colocaríamos esta aquí y va a impedir que el agua que se descarga por la cisterna pueda revocar en la taza del inodoro y salir entre la junta del tanque de la cisterna y el inodoro. Por lo tanto, esta la tenemos colocada ya ahí. Y ahora vamos a trabajar en el interior. A continuación lo que tenemos que hacer es enroscar este mecanismo ahí, en esa base. Para trabajar más cómodamente podemos quitar la parte que va roscada, que es esta,
con un simple clic. Fijaros qué fácil. Y aquí también tenemos que tener en cuenta que lleva una junta de estanqueidad, que es esta. Como veis, el kit la verdad que viene muy completo, con todo lo necesario para poder hacer la sustitución de forma muy sencilla. He colocado la junta de estanqueidad aquí, como veis, y a continuación la rosco hasta que quede bien apretado. Y a continuación es tan sencillo como volver a introducir y girarlo media vuelta hasta que estas pestañas, ¿veis ahí?, queden aquí. Y aprovecho para explicaros cómo funciona el mecanismo regulador de descarga. Fijaros que aquí tiene una serie de pestañas o estrías y aquí tiene una especie de clic. Para que lo veáis mejor. ¿Veis? Puedo subir o bajar esto. Y este clic que yo puedo mover hacia arriba o hacia abajo, lo que me va a indicar es la altura de descarga de agua en la cisterna cuando yo presiono el botón de ahorro de agua, ¿vale? La media descarga, por así decirlo. Si nosotros queremos que descargue menos, lo situaríamos más bajo, entonces rápidamente se nos va a cerrar. Si queremos que descargue más agua, lo situaríamos más arriba. Es un mecanismo que se regula muy fácilmente, como habéis visto, y de forma muy rápida. Fijaros, y ahí ya estaría colocado. Nos queda, para terminar de montar los mecanismos, colocar el grifo flotador. Ya coloqué la toma por la parte inferior. Esta toma va colocada aquí. Y vamos a poner el flotador en una posición en la que no choque contra las paredes. Por lo tanto, yo lo voy a poner así. Recordemos siempre comprobar que lleve la junta de estanqueidad, porque si no vamos a tener por ahí una fuga de agua. Y ahora ya colocamos el tornillo de plástico. Con eso será suficiente. Prácticamente tenemos colocado todos los mecanismos. Voy a colocar también el latiguillo para luego solo simplemente conectarlo a la toma de la pared. Tampoco hay que apretarle mucho porque también lleva su propia junta de estanqueidad, como podéis ver aquí, en las dos partes. Lleva esa goma que hace de junta estanca. Por lo tanto, no es necesario apretarle mucho. Bien. Y prácticamente ya lo tenemos todo montado. ¿Qué nos queda? Nos queda colocar los tornillos que vienen en el kit para dejar fija la cisterna al inodoro, ¿vale? Fijaros que viene todo muy bien balado, las arandelas de goma que van por la parte inferior. Estas hacen la función de junta de estanqueidad para impedir que el agua se vaya por donde está el tornillo conectado. Tenemos las tuercas de plástico que van al final, las tuercas de metal y dos pequeños tornillos. ¿Cómo va esto colocado? Pues primero colocamos la junta cónica en el tornillo, después introducimos el tornillo en la cisterna. Giramos. Ahora introducimos una arandela de metal. Tenemos que hacer aquí bastante presión con el tornillo para que la junta de goma se adapte al agujero y no tengamos ninguna pérdida de agua. Y aquí ya he colocado un tornillo. Bueno, estamos de vuelta en el baño y vamos a volver a colocar la cisterna en su posición. Tan sencillo como
tener el cuidado de que la junta de estanqueidad no se mueva y colocar los tornillos en los agujeros. Por lo tanto, con mucho cuidado, vamos a la cisterna. Y hasta que demos con los agujeros y la dejamos caer. Vale, a continuación lo que tenemos que hacer es colocar los tornillos por la parte inferior para que se quede bien sujeta y no se mueva. Fijaros como de momento queda aquí una holgura, que esa es la que tenemos que evitar colocando aquí ese tornillo. Tiene que ir bien apretado. ¿Veis cómo baja la cisterna? Si llegara a un punto en el que no podéis apretarle con la mano, podréis utilizar la llave inglesa. De esta manera. Es un tornillo plano. ¿Vale? No obstante, con la mano suele ser suficiente. Colocamos el otro tornillo en la misma posición, pero en el otro lado. También aprovechamos para colocar los tornillos del agua. Y lo apretamos con la llave inglesa. Con eso será suficiente. Tenemos que vigilar que el latiguillo no se nos retorza tanto que se quede presionado y nos deje pasar el paso del agua. Volvemos a encender la llave de paso de agua. Hemos encendido de nuevo la llave de paso del agua. Vemos que el agua está saliendo y está llenando la cisterna correctamente. Es un mecanismo bastante silencioso. Fijaros cómo ahora el grifo flotador empieza a subir hacia arriba. Y tiene que dejar de entrar agua. Bien, y ahí ha parado. Una cosa importante que tenemos que vigilar es que este tubo, que es el mecanismo de seguridad en caso de que el grifo flotador no funcionara, el agua desaguaría por el interior de este tubo y sería por el váter abajo. Tenemos que vigilar que primero sea más largo que lo que hemos colocado de grifo flotador, porque si no el grifo flotador seguiría echando agua, como estoy forzando ya ahora, y llegaría un momento que desbordaría por ahí. Si el grifo flotador no para, estaríamos perdiendo agua constantemente por ahí. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿veis? Y otra cosa a tener en cuenta es que en el caso de que este tubo fuera más alto que la propia cisterna, ese mecanismo de seguridad en caso de que el grifo flotador no funcionara, no lo tendríamos. Por lo tanto, el agua rebosaría por el exterior de la cisterna y tendríamos un problema, ¿vale? Con este tornillo que veis aquí, que se puede accionar a mano o con un destornillador de estrella o plano, ¿vale?
ahí tan sencillamente, girándolo, podemos hacer que el flotador sube o baje. Y por lo tanto podemos acumular más agua si el flotador está más arriba o menos agua si el flotador está más abajo. Como vosotros queráis. Si queréis ahorrar agua, yo os recomiendo que bajéis la altura del flotador, pero de todas maneras en estos mecanismos que tienen doble descarga, es decir, descarga de media cisterna y descarga completa, ya estamos ahorrando agua utilizando ese mecanismo. Lo único que me queda es enseñaros a colocar en la tapa el mecanismo de descarga, que es este que veis aquí. Viene con este adaptador, por si no fuera suficiente. Fijaos, esta es la tapa de la cisterna, iría colocado aquí, sencillamente presionar. Si el agujero fuera demasiado grande y que se nos colara, tendríamos que poner este sencillo adaptador y ya tendríamos tapado ese agujero de mayor diámetro. Como en nuestro caso no nos hace falta, veis que simplemente así queda bien, yo lo voy a utilizar así. Pero primero voy a limpiar esta suciedad. Luego ya le daremos un repaso general a la cisterna una vez que todo esté instalado, pero la suciedad que va a quedar entre el botón luego no se podría limpiar. Por lo tanto, aprovecho, ya lo dejamos limpio y ahora ya sí coloco el botón en la posición que queréis que se quede, por ejemplo, descarga completa y media descarga. Y ahora sujetaríamos este mecanismo con esta tuerca. Verificamos que se ha quedado en la posición que nosotros queremos. Y ya lo tenemos ahí bien apretado. Para finalizar el montaje solo nos queda conectar aquí el mecanismo de descarga. He tocado sin querer la boya, he tocado sin querer el flotador y se acciona. ¿Cómo se conecta esto? Pues muy sencillamente se introduce aquí, este clic, y luego para fijarlo tiene unas pestañas a ambos lados, estas que veis de color burdeos, que bajamos hacia abajo y ya se queda sujeto, no puede salir. Vamos a accionar el mecanismo para ver que funciona. Perfecto. Ahí habéis visto cómo funciona el mecanismo de media descarga y hasta dónde descarga, que nos va a ser muy útil para ahorrar agua. Ahora se llenaría y luego, accionando el mecanismo de descarga completa, la cisterna se descarga totalmente. Bueno, por lo tanto, esto funciona excelentemente. Recolocamos la tapa en su posición y ya lo tenemos listo. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en un próximo vídeo.